llame la consentida, porque todo consigues mi vida con tus porfías, porque todo consigues mi vida con tus porfías. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida, consentida del alma, amor de amores, que todito te he dado. Conocí a Duni a propósito de un taller que se impartió en la Universidad de Antioquia, en la que él nos explicaba el método del diseño de producción a un grupo de realización que íbamos a trabajar en un seriado que la universidad estaba programando y del cual yo era el director, y llamaron a Duni para que nos ayudara con el tema del diseño de la producción. En la primera clase del taller fue deslumbrante, el hombre ahí, con nariz grande, flaco, alto, él, con una palabra contundente, ¿cierto? Sus palabras eran absolutamente contundentes, medidas, ni muchas ni poquitas, las suficientes, y todas valían, todas tenían un valor expresivo grande. Por eso cada vez cuando uno lo escuchaba tenía que guardar silencio. Eso era impresionante, tenía una capacidad de envolverlo a uno en su palabra, porque tenía convicción, tenía ideología, tenía un sentido de la vida. Para mí, territorio libre de América. El hombre, alrededor de él, todas las ideas eran posibles, ¿cierto? Su gran visión latinoamericanista de integración, muy ligado a los movimientos sociales, a los movimientos, siempre a las causas justas, siempre defendiendo al débil, procurándole. Hasta él mismo terminó en su vida siendo alguien que de alguna manera quedó marginado del mundo cinematográfico porque no le rindió pleitesías al jet set cinematográfico, ni aquí, ni en Bogotá, ni en ninguna parte. Él no iba a festivales porque decía que era una pérdida de tiempo, porque allá la gente va a aplaudirse y a darse palmaditas en las espaldas, y para él eso no era importante. Para él lo importante del cine era aquel cine que, estando uno ahí proyectando la película, estar atento al final para que cualquier público muestre su reacción. Es decir, él hacía cine para las masas. Lastimosamente fue el cineasta menos visto porque fue sistemáticamente censurado por sus posiciones ideológicas, por sus convicciones, por su manera de ver el cine, por su manera de ver la América Latina. Eso le costó caro porque de alguna manera sus películas no llegaron a donde debían llegar en su momento. Y como todo gran maestro, pues es post-mortem que comienza a tener un reconocimiento. Hoy comenzamos a ver las películas de Duni, hoy hay mucho más gente que ha visto sus películas y aprecia y valora la importancia de su cine. Un hombre que sale de la dictadura de Chile, viene acá y llega al país a mostrarle a los cineastas cómo se hace cine, dedicado a formar gente. Y en 5 años hace 5 películas, inédito en este país, en los años 80, imagínense, cuando todavía estábamos apenas en pañales tratando de hacer una que otra película aquí y allá. Y él formó mucha gente y él fue muy determinante en el mundo y en el universo del cine colombiano. Eso pues los viejos cineastas lo saben, los jóvenes tal vez no, porque nunca lo vieron, no lo conocieron. Pero él fue fundamental para muchos cineastas y para muchos de nosotros. Pero volviendo un poco como la impresión que yo tengo de Duni, ese ser amable, ese ser profundo en sus apreciaciones y muy comprometido, ¿cierto? Él no claudica ante sus principios nunca. Él puede pasar hambre, pero nunca va a claudicar a sus principios, y nos dio muestras de eso muchas veces. Un estoicismo, probablemente herencia de su tradición croata, porque estoico hasta morir. Estuvo enfermo al final de sus días. A pesar del dolor, él no lo mostraba. A pesar de las dificultades que estaba viviendo los últimos meses, él siguió empeñado en escribir su último guión. Él nunca dejó de trabajar, él siempre estuvo escribiendo, ayudando a alguien, montándose en alguna película. Tuve la suerte de convencerlo de que me ayudara, de que me acompañara en una aventura de escribir un guión para un largometraje. Recuerdo muy bien que yo llegué con una idea, le había planteado, le mostré un escrito que tenía, una especie de como de sinopsis, tal. Él miró y me dijo, está muy interesante, pero no sirve para nada, vamos a comenzar de cero. Y así fue. Y durante 8 meses estuvimos
todos los días religiosamente durante 4 horas, ¿cierto?, discutiendo una película. A los 8 meses floreció un argumento, una escaleta, y en cuestión de 2 meses ya salió el guión final. Y trabajar con él era delicioso, era impresionante. Primero por el rigor que tenía y el oficio. Es decir, todos los días había que sentarse a discutir qué avanzamos ayer, qué avanzamos mañana, sacar conclusiones, avanzar. En la noche él eventualmente avanzaba algunas cosas y al día siguiente discutíamos lo que avanzaba. Y así, la dinámica era diaria. Leíamos, investigábamos, fue bien interesante. Y fue para mí un proceso muy importante porque yo traía una idea para la película que se originaba en una anécdota familiar que me sucedió a mí, a un bisabuelo en el Ecuador, allá a finales del siglo XIX, y yo quería hacer una historia de eso. Lo que al inicio era un tema muy familiar, muy de cómo yo lo había vivido, cómo la familia lo había vivido, un drama, una tragedia. Él me le ayudó a convertir en algo que trascendiera ese ámbito familiar y lo volviera valioso para entender un país. Entonces eso para mí fue importantísimo, porque a partir de una idea, de una anécdota, me lleva él paso a paso a hacer una reflexión mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más interesante para ser contada sobre mi país. Y entonces nos montamos en una vaca loca de escribir una historia, una película que contara un poco los últimos 100 años de historia del Ecuador a través de la historia de unos personajes que viven una tragedia. Y fue fantástico porque ahí se conjugó todo, se conjugó la amistad, el conocimiento, la sabiduría, el oficio, todo se amalgamó para sacar adelante un producto. Y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida, consentida del alma, amor de amores, que todito te he dado mi vida y pa' que no llores. Consentida del alma, mi vida, amor de amores, pa' que no llores, sí, yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, y de noche y día. Muchas gracias. Otra. Entender la visión que él tenía del cine, que era tan importante, donde el tema es lo fundamental. Él decía que los latinoamericanos, si algo tenemos para vender es tema y una manera de contar la realidad. Porque ¿para qué vamos a competir con formatos comerciales con otros que lo saben hacer mucho mejor y tienen mucho más plata? Entonces él decía, no nos desgastemos en competir con otras industrias audiovisuales que tienen más capacidad y mejores recursos técnicos y artísticos para hacer cosas. Y más bien concentrémonos nosotros en hacer películas donde nosotros tenemos algo que decir que sea valioso, donde lo que importa es que nosotros tenemos algo que decir y lo que tengamos que decir. Y así él funcionó, en sus películas sucede así. Canaguaro es una película llena de errores de realización que él mismo reconocía, pero que él entendía que era más urgente hacer la película, ¿cierto? Por el tema que tenía y por la importancia de decir lo que se está diciendo en esa película, que por un prurito de realización técnica. Es decir, él decía, sí, ojalá la realización técnica sea de alta calidad, pero lo más importante es la historia, es el tema, es lo que tenemos para decir. Y él lo corrobora con Canaguaro, con sus películas y con otras películas de latinoamericanos. Por ejemplo, él dice, Canaguaro cuando salió al cine fue un éxito, la gente salía aplaudiendo de la película, a pesar de los errores que tenía de realización. ¿Por qué? Porque el tema era importante y porque la mirada de nuestra es importante para hablar de nuestra realidad. Entonces él defendía mucho ese cine desde el tema. Me ayudó a entender mucho eso y
y lo trajimos a ese experimento, a esa experiencia de escribir un guión con él, y fue fantástico. Es decir, me llevó a mí a pensar el país de una manera distinta, a propósito del tema que tenía para una película, y a revaluarme a mí mismo en todas mis convicciones, en mi ideología, en mi tema, y entender que yo tenía algo para decir, que eso es lo más importante en el cine. Hoy probablemente muchos no entiendan bien ese concepto, porque hay lo que él llamaba un fetichismo tecnológico y técnico grandísimo, es decir, importa la forma más que el contenido, ¿cierto? Y eso tampoco, pues por ahí no es, ¿cierto? Buscar el equilibrio seguramente es la solución, ¿cierto? Pero digamos, en el contexto del cine latinoamericano, la voz de Duni, que plantea eso de que miren, miremos el tema, es una voz del cine latinoamericano de los años 70, 60, 70, de gran reivindicación de la identidad, de la cultura nacional, de hablar de nuestros problemas. En ese sentido, Duni es un claro exponente de ese cine latinoamericano que nos hizo importantes en el mundo y que nos hizo reconocidos en el mundo. El mundo del cine latinoamericano comienza a ser importante cuando aparecen figuras como Glauber Rocha, Birri, gentes que están asociados como a esas propuestas cinematográficas del neorrealismo italiano, que después evoluciona un poco como al nuevo cine latinoamericano. Y ahí, en ese mundo, se ubica Duni, ¿cierto? Y él nos trae todo ese conocimiento y toda esa influencia acá y nos la transmite. Lastimosamente ese cine ya como que no es el que está de moda pues en muchos casos, ¿cierto? El asunto del tema es un tema complejo. Luego está también, yo creo que para terminar como mis impresiones, creo que hay el Duni maestro, pero también el Duni teórico. El Duni que hace aportes teóricos a la formación cinematográfica. Y eso es muy importante. Al final de sus días, ya en su último esfuerzo, él, ¿cierto?, recoge un proyecto que tenía de hacer una cartilla de narrativa audiovisual, con el objetivo de que de entregar a los estudiantes, a los noveles, a los que apenas están comenzando a escribir cosas, herramientas para que encuentren fácilmente el camino y la orientación de cómo escribir un guión. ¿Por qué? Él llevaba 30, 40 años enseñando escribir guiones, tenía talleres, conocía muy bien las dificultades y las angustias de quien quiere comenzar a escribir un guión y no sabe por dónde. Decía que los teóricos, que los libros teóricos que hay sobre guiones eran interesantes, pero que no ayudaban al estudiante porque eran demasiado complejos, eran demasiado conceptuales. Entonces escribió una cartilla muy puntual, muy concisa, en la que él, de una manera muy simple, nos va enseñando el paso a paso de cómo escribir un guión. Y ahí hay un aporte teórico que yo creo que es valiosísimo y es lo que llamamos la teoría del código, lo que él llama la teoría del código. Y está asociado a toda la reflexión que se hace sobre el tema. ¿Qué es el tema? ¿Qué lo compone? ¿Cierto? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de definir un tema? Y realmente es una perspectiva muy simple, pero muy clara acerca del tema y ayuda demasiado a uno a entender cómo iniciar un proceso de escritura de guión sobre la base de que yo sé que voy a contar algo, decir algo. ¿Qué voy a decir? El asunto del tema, el código, cómo busco un código, el código ideal, en fin, una serie de aportes teóricos que son muy interesantes y que están en esa cartilla y que algunos corporados, Pacho Saldarriaga, mi persona y otros utilizamos en nuestras clases de guión, porque realmente le ayudan a uno tremendamente a explicar a los estudiantes los procesos. De manera que Duni tiene como esas múltiples facetas, ¿cierto? El hombre amigo que es absolutamente incondicional, ¿cierto? Hasta la muerte y es capaz de hacer cualquier cosa por ti. El hombre padre, que está al lado tuyo, tienes dificultades, siempre está dándote un consejo, siempre te está orientando, siempre está ayudando. Está el riguroso del oficio, ¿cierto?, que hace las cosas y que te obliga a hacer las cosas bien, que tiene un método, que sabe lo que quiere. A uno le puede no gustar las películas de Duni, a uno le puede no gustar el discurso de Duni, pero Duni sí era muy claro y tenía muy coherentemente bien estructurado su discurso, ¿cierto? Está el Duni político, que creo que es fundamental entenderlo y porque él tenía unas convicciones ideológicas inquebrantables, ¿cierto? Y murió con ellas y vivió por ellas. Y en ese sentido fue un hombre de una visión latinoamericanista muy amplia, muy idealista también,
pero también dispuesto a hacerlo todo para transformar. Él decía, hay que hacer cine para cambiar el mundo. Y entonces él decía, hay unos que hablan de cine y otros hacemos cine. Y los que hacemos cine es para cambiar el mundo. Y él tenía esa convicción, y hasta cuando murió, hasta el final de sus vidas, él era un latinoamericanista convencido. Él no decía yo soy chileno, soy colombiano, no, para él todos éramos latinoamericanos, compartiendo una misma realidad, ¿cierto? Y bueno, fue una gran experiencia y una gran fortuna haber conocido a Duna Kuzmanic. 10 años después, ahí están retumbando en la cabeza de uno los consejos, las ideas, los conceptos de Duni, retumban y dan la vuelta en la cabeza de uno. Es decir, una vez que uno ha conocido a Duni y se ha involucrado con él y se ha dejado llevar por esa magnífica manera de confrontar el mundo y de discutirlo y de revolucionarlo y de pensarlo, pues ya tiene ese bichito metido en la cabeza y ese señor le va a retumbar a uno el resto de la vida porque siempre tendrá algo que decirle a uno. Y entonces yo afortunadamente siento que Duni para mí, pues sí, falleció hace 10 años, pero él está más vivo que nunca en mi mente, en mi corazón y en mis ideas. Y no lo digo simplemente por un recuerdo de alguien que yo he querido mucho, no, porque realmente me sirve. Es decir, estoy ante una disyuntiva, no sé cómo resolver y me acuerdo de cosas que me decía y claro, Duni tenía razón y tal. Es decir, de alguna manera él está presente ahí. Él está presente ahí con un mensaje claro, ¿cierto? De libertad, de autonomía, de independencia y de luchar uno por sus ideas, por sus convicciones y sacar adelante los proyectos. Es decir, no de una manera romántica, sino concreta y luchadora, ¿cierto? Es decir, hay que lucharla, hay que pelearla, para eso estamos. Y siempre teniendo en cuenta que hay que tener un horizonte ideológico muy claro.